Muy buenos días a todos y bienvenidos al seminario del día de hoy. Soy Carlos Galindo, director de Galindo y Asociados, y en nombre de nuestra firma le damos la bienvenida a cada uno de los que se encuentran el día de hoy acompañándonos, y pues les enviamos un gran saludo pues, desde los diferentes países en donde nos están viendo. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es acerca de la auditoría de los sistemas de compliance y antisoborno. Y para hablar sobre este tema, pues le damos la bienvenida a un gran colega, amigo, le damos la bienvenida a Juan Bosco Jimeno. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, seguramente, sí, dime, Juan. No, tenemos, en la distancia en la que estamos parece mentira, porque yo estoy hablando desde España, como no sé si saben la audiencia, pero me siento muy cercano a todos vosotros. Has dicho buenos días, aquí es buenas tardes, pero me acomodo muy bien. Está bien. Sí, bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen a Juan Bosco, pues ha participado en varios congresos internacionales. Uno de los más recientes fue el Congreso de Compliance que brindó la Asociación de México, en donde tuve la experiencia, la oportunidad de verlo exponer, una gran exponencia que tuvo en aquel momento. Igual, si ustedes gustan ver esa presentación, esa exposición que hizo Juan Bosco, la pueden buscar en YouTube y ahí se la van a poder encontrar. Y bueno, para los que no conocen a Juan Bosco, pues les puedo comentar que cuenta con más de 20 años de experiencia en lo que es la implementación de sistemas de gestión, planes de igualdad y protección de datos, responsabilidad corporativa, compliance y también antisoborno. Él está certificado como Compliance Officer Senior, es auditor líder de sistemas de compliance y auditor, y también es perito judicial. De hecho, se ha desempeñado en un ámbito bien amplio que abarca desde el sector público, abarca lo que son asociaciones sin fines de lucro, empresas de diferentes sectores como el sector portuario, industrial, sanitario, el área legal también, y también el sector de servicios, en donde se ha desempeñado como asesor, auditor y compliance officer. Es colaborador en temas de cumplimiento con despachos jurídicos y consultorías, de gestión de planes de compliance, y análisis y antisoborno. Es editor de Legal Compliance, es miembro de varios comités, como ser el Comité de Compliance en Pymes, el Comité de Certificación de Sistemas y también del Comité Técnico de Labor Compliance Association. Es autor del manual ISO 37301, del sistema de gestión del compliance, y del manual ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, que fueron editados por Gangala Consulting, del cual también es miembro Juan José. Es coautor de la obra guía de implementación de compliance para pymes, del manual práctico de implementación. Es también profesor del máster de Derecho Penal Económico de la UNIR. Y bueno, sobre todo le podemos mencionar que Juan es de esas personas, de esos profesionales que están muy convencidos de lo que es la importancia del compliance en las empresas. Y desde hace mucho tiempo él viene trabajando con mucho entusiasmo en lo que es esta área, y pues donde él comparte mucho lo que son los valores que ayudan, ¿no? Que permiten ayudar y evitar lo que es la mala praxis en las organizaciones, y también contribuye a que haya una sociedad más justa, ¿no? Y para eso, el día de hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros para hablarnos sobre lo que es la auditoría de sistemas de compliance y antisoborno. Bueno, podríamos continuar durante varios minutos hablando sobre el perfil de Juan Bosco, pero el tiempo apremia, ¿no? Este es un pequeño resumen que hemos hecho de toda su experiencia, de más de 20 años, de poder estar trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, logramos hacer un pequeño resumen. Bueno, algunas indicaciones breves es que cualquier consulta que ustedes tengan, preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden ir realizando ahí en el chat, y al finalizar la presentación, Juan pues tendrá el tiempo para poder responder todas esas dudas que ustedes tengan, ¿no? Sin más que decir, pues los dejo con Juan Bosco, y muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias a Galindo y Asociados, a todo vuestro equipo por la oportunidad que me dais de compartir con vosotros un poquito de los conocimientos
que otros han compartido conmigo antes, ¿verdad? Que luego he tenido la oportunidad de desarrollar un poco, pero no tiene más mérito la experiencia que dejar pasar el tiempo. Y en este caso, pues ya peino canas y por eso tengo un poquito más de experiencia que otros, pero porque tengo un poquito más de edad. Quiero agradecer a los que estáis asistiendo a esta presentación vuestra presencia y lo único que espero de verdad es hacerlo lo suficientemente bien como para que el tiempo que le están dedicando realmente les compense. Voy a pasar a compartir la presentación con ustedes y directamente me lanzo a comunicarles con la tranquilidad de saber que las preguntas se pueden responder al final. Si por favor me confirmas, Carlos, que podéis estar viendo la presentación, yo empiezo con ello. Sí, Juan, sí se mira la presentación. Adelante. Vamos a ver, vamos a tratar de lo que son las auditorías orientadas hacia los sistemas de gestión de compliance, ¿verdad? Y de antisoborno, porque son sistemas de gestión paralelos. El antisoborno está incluido dentro del compliance, pero toda vez que el compliance le da un poquito de ámbito más amplio, ¿verdad? La presentación se me ha ocurrido prepararla en 4 apartados, que son una pequeña introducción y fuentes sobre las auditorías de compliance. Hablaremos algo de cómo se planifican esas auditorías y se llevan a cabo, y hablaremos también un poquito de la selección y competencia de los auditores, porque me parece relevante conocerlo y que se tenga en cuenta. En cuanto a la introducción, quiero distinguir entre lo que es el diagnóstico, lo que es el peritaje y lo que es la auditoría. El diagnóstico tiene la finalidad de analizar las situaciones de la organización, su preparación y las condiciones para la aplicación de un sistema de gestión de compliance. El diagnóstico precede habitualmente al establecimiento del sistema, o bien, si el sistema ya establecido, pues sirve para confirmar su implementación. Contempla todo el conjunto de la organización, la estructura, las actividades y el entorno en el que éstas se desarrollan. El peritaje tiene por objeto, sin embargo, analizar la eficacia del sistema de cumplimiento en relación con situaciones concretas, cuando se ha producido una transgresión o una irregularidad o un delito, y responde a cuestiones específicas planteadas por los tribunales de justicia. La auditoría está destinada a verificar la implementación del sistema dentro de la organización, que no es lo mismo que lo anterior, conforme a las propias directrices de la organización, a los requisitos que a la organización le pueda exigir una contraparte o los requisitos que pueda establecer una norma, como sería el caso de la ISO 37001 o 37301, una norma internacional. Las auditorías, auditoría interna, auditoría externa. La interna es aquella que se realiza por la propia organización, aun cuando sea una parte externa la que realiza esa auditoría interna. Puede ser una persona ajena a la organización quien realiza la auditoría interna. La auditoría externa se denominan normalmente auditorías de segunda o de tercera parte, y la auditoría combinada pues son auditorías en las que participan tanto personal interno o parte de auditoría interna con parte de auditoría externa. Las auditorías de primera parte son esas auditorías internas, están realizadas por la propia organización para proporcionar información a la empresa acerca de si el sistema de gestión de cumplimiento es conforme a los propios requisitos de la organización y a los que se señalen para la auditoría en concreto. Y saber si este sistema se mantiene con eficacia
y está activo realmente en todos sus puntos. La auditoría de segunda parte son auditorías que llevan a cabo quienes desde fuera tienen interés en la organización. Es una auditoría que puede hacernos un cliente respecto a cuál es nuestro sistema de compliance y cómo está operando, o que nosotros queramos hacer a un cliente o a un proveedor antes de establecer relaciones con ellos. En esta parte se pueden o se deben de incluir aquellos organismos oficiales que tienen interés en que nosotros podamos estar dentro de un sistema o dentro de un marco de cumplimiento. La auditoría de tercera parte son generalmente auditorías que se llevan a cabo por entidades independientes, como son las que otorgan la certificación, o incluso agencias gubernamentales que en un momento determinado tienen interés en saber si cumplimos con aquello con lo que nos están exigiendo. Las auditorías de tercera parte son auditorías a las que la organización accede voluntariamente, o sea, no viene la tercera parte y nos obliga a someternos a esa auditoría. Es la propia organización, la propia empresa la que decide someterse a esa auditoría de tercera parte porque le aporta algún tipo de ventajas o porque en algún momento de sus actividades pues se ha comprometido a hacerlas, o incluso contractualmente con la administración o con los organismos de la administración, pues cuando contrata con ellos se sujeta ya en el futuro poder tener esas auditorías. ¿Qué auditamos cuando hacemos una auditoría de compliance o antisoborno? Porque las auditorías financieras, muchas empresas las conocen y las conocen bien y están por ley obligadas a hacerlas, otras las hacen voluntariamente, como decíamos, y en buena parte sujetándose a auditorías de tercera parte, ¿verdad? Hay auditorías de productos, hay auditorías de procesos, auditorías de servicio, auditoría de servicio, de personas, hay actividades de inspección, hay auditorías sobre el comportamiento de laboratorios. Cuando hablamos nosotros de una auditoría de compliance, estamos hablando de una auditoría de procesos. Estamos auditando básicamente un sistema de gestión de compliance o un sistema de gestión antisoborno, que es una auditoría de qué procesos o de cómo están operando los procesos o procedimientos que la empresa ha puesto en marcha para detectar, prevenir o minimizar los riesgos de que se cometa un delito o de que se practique el soborno. Es importante hacer notar que no es función de la auditoría de compliance ni encontrar delitos ni identificar sobornos. Ahora, ¿qué ocurre si un auditor en el proceso de estar auditando una organización se tropieza con que se puede identificar un acto delictivo o sospechoso de serlo? Bueno, pues el auditor no siendo esa su misión, tiene que saber reaccionar, ¿vale? Tiene que informar de manera inmediata a la persona que él considere responsable dentro de la organización, que puede ser la función de compliance, puede ser la alta dirección o algún miembro del órgano de gobierno. Tiene que informarle inmediatamente de este asunto, y si es una auditoría que está haciendo el auditor por cuenta de una entidad certificadora, pongo por caso, o por cuenta de un tercero, pues tendrá que informar al tercero de que se ha dado esta situación, tendrá que dejar constancia escrita en los documentos de auditoría de aquellas evidencias que hubiera encontrado. Deberá instar a la organización a que emprenda las acciones oportunas en un plazo razonable, y de informar por escrito también, si él está actuando en nombre de una entidad certificadora o de otra empresa, pues informar también a la empresa o la entidad certificadora de esta situación. De tal manera que si la organización auditada no interviene en plazo o en forma, pues la entidad responsable de la auditoría pues tendrá que contemplar la oportunidad de denunciar los hechos a la autoridad competente. Debe recordarse que generalmente las leyes obligan a que aquellas personas que por razón de su cargo o de su profesión o oficio tuviesen noticia de un delito, pues deberían de comunicarlo a la autoridad. ¿Dónde encontrar información para
orientar una auditoría de compliance o antisoborno. Bueno, hay mucho escrito sobre cómo hacer auditorías. Lo que hay escrito en manuales se puede aprovechar en cualquier momento, ¿verdad? Pero lo que hay escrito también sobre auditorías financieras, y hay mucho escrito sobre auditorías de calidad basado en sistemas de gestión de calidad, que eso también tiene de alguna forma guarda relación con la auditoría de sistemas también de gestión de cumplimiento. Fuentes sobre auditorías de gestión para la acreditación y la certificación de carácter general, por lo tanto, son válidas también para la certificación y acreditación de auditorías de cumplimiento. Encontramos como fuente más relevante para orientar los procesos de auditoría la ISO 19011, que probablemente ustedes conozcan y si no la tienen todos ustedes accesible. Que son directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Vale para otros, pero también vale para los sistemas de gestión del cumplimiento. Hay otros documentos técnicos de ISO que están orientados a las entidades certificadoras, pero que son también aprovechables para utilizar como criterio en las auditorías de certificación, ya no en las auditorías de acreditación, vamos a decirlo así, si se entiende bien cuál es la diferencia entre acreditación y certificación. Interesante también en este sentido los documentos tanto informativos como los documentos obligatorios del Foro Internacional de Acreditación. Este foro agrupa y da valor internacional al trabajo de las entidades acreditadoras y, por lo tanto, reconoce internacionalmente aquellas entidades que están acreditadas para certificar sistemas de gestión. Su documentación es también muy útil a la hora de conocer cómo deben de llevarse a cabo las auditorías. Además, por supuesto, tener en cuenta también lo que dicen las normas ISO específicas sobre compliance, la ISO 37001 y la ISO 37301, ¿verdad? Que dedican un apartado específico a cómo deben de realizarse las auditorías, toda vez que es un requisito que piden a la organización el que hagan una auditoría interna del sistema de gestión. Ambas normas, a su vez, reconducen cuando hacen referencia a estos requisitos hacia la ISO 19011 que ya hemos mencionado. Esta ISO 19011 pues, lo que hace es establece unas directrices que son generales para cómo llevar a cabo las auditorías de gestión. No es una norma certificable, por supuesto, porque es una norma que lo que hace es proporciona guías de cómo hacerlo después de la libertad que cada organización deba de poder aplicar, ¿vale? ¿Cómo situamos las normas ISO 37001 y la 37301, las normas las dedicadas directamente a cumplimiento y antisoborno? Bueno, pues dentro de ese esquema de 3 niveles, en el que en el nivel superior estarían los procedimientos estratégicos, los procedimientos operativos en el nivel central y, digamos, aquí en la parte superior de esta presentación, pues los procedimientos de apoyo. Dentro de los procedimientos de apoyo, lo que tiene que ver con evaluación y seguimiento, evaluación del desempeño y mejora de los sistemas, pues nos pone un punto específico, como requisito específico, que se realice la auditoría, una auditoría interna por parte de la organización. Por lo tanto, dentro de un sistema de gestión del cumplimiento o antisoborno nos vamos a encontrar con unas auditorías internas y con unas auditorías externas si queremos que esos sistemas estén certificados de conformidad con la norma. Vamos a ¿qué dice respecto a la auditoría interna? Esas dos normas ISO, que al fin y al cabo es un poco la definición terminológica que hace ISO, ¿verdad? Pues dice que es un proceso
sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencias y evaluarlas de una manera objetiva a fin de determinar que se cumplen los criterios de auditoría. Oh, santo cielo, ¿qué son los criterios de auditoría, verdad? ¿Y qué son las evidencias objetivas que nos pide la norma? Bueno, pues las evidencias no son otra cosa que los registros, declaraciones, porque a veces son conversaciones que se pueden tener con las personas o cualquier otra forma de información que puede ser verificable por el auditor durante el proceso de auditoría, y los criterios son los requisitos usados como referencia frente a los cuales se comparará lo que está encontrando el auditor, lo que ve esas evidencias, en qué manera responden o no responden a esos requisitos o a esos criterios de auditoría, que son los requisitos, ¿vale? Incluyendo los requisitos legales que puedan recaer sobre la organización cuando la organización se ha comprometido a cumplirlos. En ese caso, pues el auditor utilizará la palabra cumplimiento o no cumplimiento en función de los hallazgos que pueda encontrar en la auditoría. Vamos a ver algo sobre planificación de las auditorías. En una auditoría interna, la organización tiene que programar y planificar de alguna manera a determinados intervalos para proporcionar información sobre el sistema de gestión antisoborno, ¿vale? O del sistema de gestión del cumplimiento. El programa de auditoría dice ISO 37301 tiene que estar planificado, añade además establecido, implementado y mantenido en la organización. El programa tiene que incluir la frecuencia de las auditorías, las responsabilidades que se asignan para que la auditoría se programe, para que la auditoría se haga, para que la auditoría se revise y para que se tenga en cuenta, y establece los requisitos y ese programa tiene, que establecer los requisitos, ya hemos dicho, y los criterios de auditoría y los informes, hace referencia a los informes que la auditoría debe al final de materializar. En las auditorías, y eso corresponde a la organización para sus auditorías internas. En las auditorías de socio de negocio o en las auditorías de certificación de tercera parte serán las entidades certificadoras o será el socio de negocio que ordene la auditoría o el órgano de la administración o agencia gubernamental, como mencionábamos antes, a quien corresponda, serán estos quienes realicen la planificación de la auditoría, mientras que la parte de la auditoría interna recae en todo su peso sobre la propia organización. La intención y la finalidad de la auditoría es proporcionar una seguridad razonable al órgano de gobierno o a la alta dirección de que el sistema de gestión de cumplimiento del sistema de gestión antisoborno está funcionando eficazmente. Tiene ese sistema que ayudará a prevenir y detectar posibles infracciones legales o administrativas, la corrupción, el soborno, el incumplimiento de las políticas de la propia empresa o su código de conducta. Sirve, no es descubrir los incumplimientos, pero sí saber que el sistema está en condiciones de poderlos descubrir. Sirve además la auditoría para proporcionar un elemento disuasorio, vamos a decirlo así, ya que toda la organización va a ser consciente de que su departamento, su área, su proyecto, su actividad va a estar dentro o puede estar dentro del alcance de la auditoría y por lo tanto ya servir como un elemento disuasorio para que no se cometan irregularidades, vamos a decirlo así. Las auditorías normalmente necesitan planificarse con
antelación y necesitan planificarse con antelación para que las partes que intervienen o que vayan a participar pues dispongan de los documentos necesarios, dispongan del tiempo preciso para la auditoría. Ocasionalmente una organización puede considerar útil realizar una auditoría inesperada a las partes auditadas. En el sector del turismo y de la hostelería es conocido el cliente como el cliente misterioso, ¿verdad? Ese cliente que se presenta en el establecimiento y que a fin de cuentas pues lo que está es haciendo una auditoría de su funcionamiento, de la calidad, de la organización, etc. La frecuencia de las auditorías es otra de las preguntas que nos planteamos siempre, ¿verdad? Pues va a depender de las necesidades de la organización. Es probable que algunos proyectos, contratos, procedimientos o controles o sistemas sean seleccionados con más periodicidad que otros para ser auditados. El programa de una auditoría interna tiene que ser, no obstante, razonable y proporcionado. Es decir, la empresa considerará aquellos procesos que son más relevantes o en los que existan un mayor riesgo que auditarlos a lo mejor con más frecuencia que otros procesos o otras áreas o otros departamentos o otras actividades que presenten un menor riesgo de incumplimiento, un menor riesgo de soborno, un menor riesgo de que se cometan delitos o de incurrir en irregularidades. El alcance y la escala de las actividades de auditoría interna puede variar también dependiendo de la estructura y del tamaño de la organización o de la madurez o de sus ubicaciones. La muestra que después se utilice a la hora de auditar, pues también tendrá que ver con el nivel de riesgo, sin olvidar que la auditoría tiene como misión contribuir a identificar debilidades, pero también a su vez a señalar fortalezas que tenga la organización y destacar oportunidades de mejora para el sistema de gestión del cumplimiento. Y, importante también a la hora de planificar, saber que se debe de conservar información documentada como evidencia de que se están implementando los procedimientos de auditoría y como vía también para comunicar los resultados de las auditorías a las personas y a aquellas partes de la organización a las que convenga y esté establecido o establecer que se les comunique. Este sería un esquema de lo que podría ser el procedimiento que la organización estableciera interno para como parte de su sistema de gestión de cumplimiento para un procedimiento de planificación de las auditorías, señalar cuál es el objetivo, la frecuencia y la extensión del programa de auditorías, quién lo propone y quién debe de aprobarlo, cómo se seleccionan los auditores, cuál es la cualificación que se les pide, cómo llevar a cabo el plan de auditoría, cómo ejecutar esas tareas de comprobación, de búsqueda y de registro de evidencias y quién lo llevará a cabo y al final pues también cómo redactar esas conclusiones de la auditoría, el informe de auditoría y sin olvidar después gestionar los resultados, porque si nos quedamos con el informe pero no somos capaces de aprovechar lo que el informe diga respecto a no conformidades, oportunidades de mejora, pues un poco estamos haciendo un pan con unas tortas toda vez que la auditoría pues habrá sido en falso, ¿verdad? No tiene sentido hacer todo el trabajo para luego dejarlo en nada. En cuanto a métodos de auditoría, pues señalar fundamentalmente dos tipos, auditoría in situ y auditoría en remoto. La auditoría en remoto hoy está muy en boga porque toda esta situación de la pandemia pues, nos está condicionando a estar en esa situación, pero vamos, se pueden dar auditorías en remoto sin necesidad de que exista una pandemia por otras circunstancias que aconsejen hacerlo,
¿verdad? Y luego, pues, eso combinado con que hay métodos de auditoría en los que haya una interacción humana más intensa y métodos de auditoría en las que el auditor pues, puede estar trabajando sin necesidad de ese contacto personal directo. Por ejemplo, pues las entrevistas, obviamente, tanto si son en situ como si son en remoto, pues necesitan un contacto con las personas a las que se audita. El muestreo de controles y de registros, pues muchas veces va a necesitar esa interacción porque lo que nos exige es estar pidiendo a las personas que nos muestren unos controles o que nos muestren otros o verificar un registro a otro. Sin embargo, sin esa interacción, pues hay otras cosas que sí puede hacer muy bien el auditor, que es la revisión documental de procedimientos, de registros, hacer análisis de datos, completar listas de verificación, la elaboración propia del informe y de la documentación de auditoría, pues eso forma parte del procedimiento de auditoría y del proceso de auditoría, pero no requiere el estar en contacto con las personas de la organización para hacerlo. En cuanto a los criterios de auditoría que mencionáis y que ya, a los que ya hemos hecho referencia, pues toda vez que la auditoría lo que pretende es determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de cumplimiento o de alguna parte del mismo con los criterios de auditoría, pues los criterios no serán otra cosa que los requisitos usados como referencia frente a los cuales comparamos esas evidencias, ¿verdad? Se pueden incluir pues, los requisitos legales y reglamentarios con los que tiene que cumplir la organización, los propios requisitos del sistema de gestión, es decir, lo que lo establecen los procedimientos del sistema de gestión de cumplimiento o antisoborno de la propia empresa, las políticas que son aplicables, los objetivos que la empresa se hubiese señalado para el sistema de gestión y los criterios para evaluación del desempeño, la evaluación relativa a los riesgos y oportunidades que hubiese realizado la organización, los requisitos de las partes interesadas se deberían de tener en cuenta también, tanto si son en una auditoría interna como si es en una auditoría interna, los códigos de conducta, las políticas u otros que se hubiese señalado a la empresa para que se cumpliesen y, por supuesto, en un momento determinado, si hablamos de auditorías de certificación, pues los requisitos requeridos por las normas con las que se quiera certificar el sistema. Vamos a hacer un repaso rápido también sobre selección y competencia de auditores, que es otro asunto relevante a la hora de plantearnos los temas de las auditorías, en concreto en lo que tenga que ver con la auditoría de compliance, ¿verdad? ¿Quién y cómo se debe de seleccionar al auditor de un sistema de gestión de compliance? Para una auditoría interna, obviamente, la selección la hará la propia organización. No obstante, sí que dicen las normas que para esas auditorías internas el auditor tiene que ser una persona competente, que sea independiente, que esté libre de conflictos de intereses y que tenga los conocimientos y la responsabilidad adecuada para poder hacerlo. Esto no significa que la empresa tenga que tener su propia persona definida, una persona contratada o su propio personal para hacer una auditoría interna independiente. Una organización puede perfectísimamente utilizar a un tercero para operar la totalidad o parte del sistema de la auditoría interna. La organización puede además también utilizar al propio personal destinado a otras funciones para que además en un momento determinado pues se haga cargo de auditar el sistema de gestión de compliance o una parte de él o hacerlo en un área determinada. Cuando las auditorías son de segunda parte o de certificación, será
la entidad certificadora o la entidad que organiza la auditoría, la agencia gubernamental en su caso, o el cliente o el proveedor que estime la necesidad de auditarnos, quien determine quiénes sean los auditores y qué condiciones y qué características tengan, ¿verdad? Las entidades certificadoras, sí tengo que decir y lo puedo asegurar, son muy exigentes en cuanto a los conocimientos y a las capacidades de los auditores, ya que estos, es decir, la entidad certificadora asume la responsabilidad y el auditor se compromete frente a la entidad certificadora, o mejor dicho, compromete a la entidad certificadora con su tarea, con las decisiones y con las conclusiones de la auditoría. Sabiendo además que, a su vez, la empresa auditada tiene el derecho, yo diría incluso el deber, de recusar al auditor si no cumple los requisitos de independencia, si no actuase con objetividad o imparcialidad, si no demostrase, a juicio de la empresa que está siendo auditada, una capacitación suficiente o incluso si no ofreciera empatía con los miembros de la organización a lo largo del proceso de auditoría. ¿Qué competencias? ¿Qué conocimientos y qué habilidades, verdad? Hemos hablado de independencia, hemos hablado de objetividad y de imparcialidad, pero hemos dicho también, efectivamente, que el auditor tiene que ser competente y esa competencia guarda relación con determinados factores que la organización debería de tener en cuenta a la hora de la elección del equipo o de las personas que vayan a llevar a cabo la auditoría. El auditor tiene que disponer de formación como auditor. Hemos hecho referencia al principio a esas normas ISO 19011, hemos hecho referencia a los documentos de la IA. Bueno, pues eso debe de conocerlos bien el auditor. Y a ser posible, esa formación debería de poder acreditarse, es decir, contar con un título de respaldo, haber recibido una formación académica o haber recibido una formación que en un momento determinado alguien pueda justificar que se ha hecho. Para que os hagáis una idea, las entidades certificadoras vienen a pedir que esos cursos de formación tengan un mínimo de 20 horas para poder contar con una persona como auditor y por lo menos 40 horas de formación si se trata de auditor líder, ¿no? En cuanto a experiencia, pues se pide o se debería de pedir que el auditor hubiera participado previamente en otras auditorías de compliance y antisoborno. Las entidades certificadoras piden hasta 20 jornadas de auditoría, o sea que no es poco. Un auditor interno, pues no hay por qué exigirle tanto, pero sí es bueno que antes haya participado, aun cuando fuera como observador en algún momento, o aun cuando fuera como agente pasivo de una auditoría de cumplimiento, pero sí debería de tener esa cierta experiencia. Se pide además también habitualmente una experiencia laboral y que esa experiencia represente en algún momento haber asumido puestos de responsabilidad, puestos directivos o ejecutivos en el curso del ejercicio profesional, ya que interesa que el auditor tenga conocimientos de gestión empresarial, de planificación estratégica, de gestión de negocios. Ayuda también el tener conocimientos sobre la empresa en la que se hace la auditoría, lo cual para un auditor interno, si forma parte de la organización, es fácil. Para los auditores internos que se contratan externamente, pues cuando menos hay que facilitarles ese conocimiento o pedirle que tengan de otras empresas del sector o de otras características equiparables o de unos sistemas de trabajo y de procedimientos operativos o incluso en cuanto a aspectos legales parecidos a las de la organización que se va a auditar. Tiene además que poder aportar una versión jurídica.
cierto conocimiento del derecho. Para las auditorías de certificación se pide que haya por lo menos un auditor que tenga la titulación de abogado licenciado en leyes, ¿no? Algo que le permita interpretar cuando menos el alcance de las normas legales y reglamentarias que aplican a la organización. Tener un buen conocimiento de la normativa legal específica sobre la responsabilidad de la persona jurídica, la corrupción o el soborno, que son también normas de referencia siempre para el compliance, en aquellos países que yo creo que es la práctica totalidad en los que ya se está pidiendo esa responsabilidad penal de la persona jurídica. El conocimiento de las normas y criterios de auditoría, eso como hemos visto ya, sobre todo para auditorías internas de un sistema de gestión que pretende certificarse, ¿verdad? Pues conocer la ISO 37301, la ISO 37001 o incluso la ISO 16000, que ahora, perdón, ponen 16000, es 19600. Es un error al redactar la diapositiva, que era la guía para sistemas de cumplimiento, que ahora viene a decaer con la publicación de ISO 37301. En el caso de organismos gubernamentales, obviamente el auditor o quien vaya a hacer la auditoría pues tendrá que conocer la normativa, las disposiciones, los acuerdos o los contratos suscritos con la organización que se audita. Como criterio de auditoría se incluyen generalmente también las políticas y los procedimientos de compliance de la organización. El auditor interno tendrá que hacer el esfuerzo de familiarizarse con esos sistemas y esos procedimientos, así como el auditor interno tiene que hacer el esfuerzo de familiarizarse con las normas ISO o con la normativa aplicable a la auditoría. Y no es menos importante, aunque está al final, ¿verdad? The last but not the least, el comportamiento personal, lo que en inglés en las normas llaman personal behavior. Es decir, es la facultad que tenga el auditor para aplicar sus conocimientos y sus habilidades, esa formación y esa experiencia y ese conocimiento en derecho que hemos visto, para después interactuar. O sea, la facultad de poderlos aprovechar para interactuar convenientemente con la entidad auditada. Tiene que tener una capacidad de comunicación, el idioma es básico, pero aparte de eso, aspectos culturales y aspectos sociales, para que esa interacción sea eficaz. El compromiso firme de respetar la confidencialidad y la seguridad de la información de la entidad según lo requiera el programa de auditoría, y además pues ser también una persona observadora, una persona ecuánime, una persona imparcial, flexible, segura de sí mismo, resistente a las influencias que puedan afectar a su objetividad en un momento determinado. En fin, la pregunta es, ¿eso es todo? Bueno, pues no hemos podido tratar todos los temas que se deberían tratar sobre auditorías de compliance, ni hemos podido hacerlo con la profundidad que sería interesante, ¿verdad? Pero hemos hablado de contar con un procedimiento de auditoría, hemos hablado de métodos, hemos hablado de criterios de auditoría, hemos hablado de competencia de los auditores, ¿verdad? Hay mucho más que se nos queda en el tintero. Podríamos entrar más en detalle en cómo diseñar un proyecto específico para una auditoría en un momento determinado, cuáles son, hemos hablado de competencia, pero no hemos hablado, por ejemplo, de cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades que asume el auditor. Hemos dado una pincelada en cuanto que pueda comprometer un auditor a una entidad certificadora, pero ya la propia entidad cuando es un auditor interno. Cómo elaborar un informe, un informe de auditoría. Pensemos que además el informe de auditoría, por decirlo de alguna forma,
es el sustrato de la revisión de un sistema de gestión de cumplimiento que después nos va a pedir la norma que sea tratada por el propio órgano de cumplimiento, Compliance Officer, por la alta dirección, por el órgano de gobierno. Por lo tanto, en fin, se requiere considerar cómo seleccionar y cómo identificar y registrar las evidencias de la auditoría, que no es baladí tampoco, cómo hacer un muestreo adecuado en un momento determinado, si nos encontramos con hallazgos o no conformidades a lo largo del proceso de auditoría, cómo identificar los hallazgos, cómo calificar esos hallazgos, de qué manera informar sobre las no conformidades a la empresa. En fin, son más detalles y más en profundidad que se deberían de tratar también a la hora de entender cómo hacer una auditoría de compliance. Pensemos que al final lo que se va a encontrar el auditor es con todo un conjunto de temas interrelacionados, cuáles son los principios, cuáles son las políticas, de qué procedimientos dispone la organización, qué procedimientos exige la norma, qué medidas generales se están adoptando para prevenir o minimizar los riesgos de los delitos, cuáles son las medidas específicas para cada uno de los casos, con qué objetivos trabaja la organización, qué controles ha dispuesto para asegurar el cumplimiento de los objetivos y al mismo tiempo poder verificar que las medidas se están aplicando, qué registros se van a conservar de cada uno de todos esos pasos que da la organización dentro de su sistema. Bueno, como veis, el asunto requiere una cierta atención y requiere también, iba a decir, de alguna manera, pues eso que hemos comentado de la capacitación de los auditores, ¿vale? Y en ese sentido, pues tampoco les dejamos abandonados, ¿vale? O sea, hay a su disposición un manual de sistema de gestión de compliance que hemos publicado, hay formación que se puede hacer sobre la aplicación de la norma y sobre, en concreto, la aplicación también de o la formación específica para aquellas personas que vayan a ejercer la función de cumplimiento o que vayan a ejercer las auditorías internas, ¿no? Yo cumplo con llegar a los 50 minutos que nos habíamos propuesto inicialmente. Quedo a su disposición para responder a las preguntas que amablemente Carlos seguramente será quien nos ayude, pero ahí quedan mis datos personales para aquellos de ustedes que quieran. Pues estaré encantado también de responder a un correo electrónico o lo que sea. Por supuesto, tanto por mi parte como estoy seguro por parte de Galindo Asociados que tiene interés. Voy a salir de la pantalla con su permiso, que tiene bueno, interés y experiencia en lo que es la formación en relación con todas estas cosas. Y hasta aquí he llegado. Cedo la palabra a Carlos Galindo y a ustedes la oportunidad de preguntar todo aquello que quieran. Excelente presentación, Juan. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de los participantes. Por ejemplo, nos pregunta Telma Enamorado. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por su conocimiento. Sobre la auditoría interna, ¿qué pasa cuando no existe criterios? Y sería correcto que una firma auditora externa o un consultor haga el papel de auditoría externa y auditoría compliance. Correcto, vamos a ver. Si he entendido bien la pregunta y si trato de explicártelo. Una auditoría no se puede hacer sin criterios, siempre hay criterios de auditoría. Si la empresa tiene dudas sobre cuáles son esos criterios, que los consulte con el auditor, ¿vale? Que diga, oye, ¿qué criterios podemos aplicar para hacer una auditoría? En principio,
Yo voy a contar lo que sí sé del modelo español. En el modelo español, el Código Penal, al establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dice que debe de contar con un modelo de organización y gestión. ¿Vale? No hace referencia a ningún sistema de gestión, habla literalmente modelo de organización y gestión. Después establece cinco condiciones y requisitos que deben de tener esos modelos, sin entrar más a fondo sobre cómo sobre cómo construir el modelo. Dice qué requisitos debe tener. Por lo tanto, básicamente cuando uno hace un peritaje, que ya hemos dicho que no es propiamente una auditoría, pero está orientado, un peritaje es un tema judicial, está orientado básicamente por los criterios que establece el Código Penal. Cuando estamos haciendo una auditoría de cumplimiento, los criterios básicamente serán los que establece la organización sobre cómo va a ser su modelo de cumplimiento. Si esa organización está buscando a medio o largo plazo certificarse conforme a las normas ISO, pues ahí tenemos ya cuáles son los criterios. Los criterios van a ser los requisitos de las normas ISO más los requisitos del sistema. O sea, un sistema de gestión de cumplimiento tendrá un análisis de contexto, un sistema de gestión de cumplimiento tendrá un análisis de riesgos, el sistema de gestión de cumplimiento tendrá una definición de unas políticas, tendrá unos objetivos, tendrá necesariamente haber identificado el liderazgo de la organización, tendrá que haber determinado quién es la persona o personas que van a hacer una función de cumplimiento y tener un procedimiento que lo establezca. En fin, y así sucesivamente, ¿verdad? Tendrá que tener también una evaluación del comportamiento, donde ahí es donde encaja la auditoría interna. Por lo tanto, son los propios procedimientos del sistema de gestión más los requisitos de la norma, vamos a decir, más de fondo las exigencias de la ley. Por eso decíamos que convenía que fuera una persona con conocimiento en derecho y en derecho específico respecto a lo que hace referencia a los delitos de soborno, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas, quien participará en esto. Por lo tanto, esos van a ser los criterios de auditoría, ¿vale? Tomamos como referencia la ley, como referencia la norma ISO sobre la que queremos certificar a la empresa y como referencia, si no fuera certificación el objetivo, como referencia al propio sistema modelo de organización y gestión, como dice el Código Penal español, o sistema de gestión de cumplimiento, como habitualmente se conoce, los criterios de la auditoría. La otra pregunta que me ha hecho usted sobre si la auditoría la puede hacer la auditoría interna, la puede hacer una persona de fuera de la organización, por supuesto que sí, no puede hacer, no solo puede, sino que además en muchos casos será conveniente. No nos olvidemos de que el auditor tiene que ser independiente, el auditor tiene que ser objetivo, el auditor no tiene que tener conflictos de interés con la persona o la parte de la organización a la que se audita. Por lo tanto, ¿puede un oficial de cumplimiento hacer auditoría? Sí, puede hacer un oficial de cumplimiento de auditorías, pero no sobre su propia actividad, sobre la actividad de otros departamentos. Serán otras personas las que puedan hacer auditorías sobre la actividad, si es correcta o no, y las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento. Es habitual, lo común es que las empresas utilicen un auditor externo para hacer una auditoría interna. Ya lo prevé así la propia norma ISO en auditorías de certificación. No se puede generar un conflicto de interés si ese auditor externo es la persona que además ayudó a la empresa a implantar el sistema de gestión de cumplimiento. Bueno, se puede plantear ahí un conflicto de interés, pues si yo he implantado el sistema, ¿cómo voy a juzgar el sistema? Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, porque yo no estoy juzgando el sistema, el auditor lo que está es juzgando el funcionamiento del sistema. Yo he podido ayudar a una empresa a implantar un sistema, pero una vez implantado lo que voy a hacer es verificar después si esa implantación está funcionando. Por lo tanto, eso se puede matizar. Pero sí, he visto y también es habitual que si hay una entidad como Galindo y Asociados que está asesorando a una empresa en la implantación de un plan de cumplimiento, bueno, pues
quien audite sea una persona de Galindo y Asociados, pero no la que se implicó directamente en la implantación, sino otra persona diferente que pueda tener una cierta, que pueda contemplarlo con mayor objetividad, ¿vale? O un tercero que pueda contemplarlo con mayor objetividad para hacer la auditoría interna. No sé si queda respondida su pregunta. Bueno, creo que se ha respondido bastante bien la pregunta. Nos comenta Fernando Paz, saludos desde Bolivia, excelente presentación, comentario. Nos dice Gustavo Rodas, felicitaciones, información muy útil y de actualidad. Bueno, un saludo hasta a Gustavo, que nos está viendo desde Guatemala. También nos dice Telma, excelente, muchas gracias. Al parecer sí quedó bien contestada la pregunta. Por el momento no tenemos más comentarios y ya estamos terminando el tiempo. Y nos queda más que agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Agradecemos a Juan Bosco por su participación, por la excelente exponencia que ha tenido, por el tiempo que ha dedicado con nosotros. Y de igual forma le agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Y esta grabación la podrán ver también en nuestro canal de YouTube. De igual forma los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de LinkedIn. Nos pueden encontrar como Galindo y Asociados. A Juan Bosco también lo pueden encontrar por ahí. Ya les ha dicho que si tienen más adelante alguna pregunta, pues se la pueden realizar ahí por correo, ¿no? Juan, si tienes algunas palabras de despedida. No, agradecimiento a ti, Carlos, por la oportunidad que me has dado de pasar este rato con vosotros, y agradecimiento tanto a Telma como a Fernando como a Gustavo por sus palabras de aliento. Me alegro que les sea un poquito útil lo que hemos comentado. Para mí es una satisfacción, y desde luego a todos los que han tenido la paciencia de aguantarme, pues también muchísimas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, le agradecemos a todos y nos despedimos de ustedes. Nuevamente, agradecerles por acompañarnos. Esperamos volverlos a tener próximamente en un siguiente webinar, y igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos de los próximos eventos que estaremos llevando a cabo. A informarles también que en el mes de octubre tendremos nuestra segunda edición del coloquio Compliance, que iniciamos el año pasado, en el 2020, con la primera edición. Este año tendremos la segunda, y bueno, en esta ocasión tendremos 5 ejes diferentes y contaremos con la participación de varios exponentes internacionales bien reconocidos. Posiblemente ahí nos vuelva a acompañar nuevamente Juan Bosco, ahí sí tiene el tiempo, ¿no? Y agradecerles nuevamente a todos ustedes. Sí, Juan. Adiós, muchísimas gracias, un abrazo. Sí. Bueno, muy bueno, les deseamos un feliz día y una feliz noche a los que están desde España. Pasen un gran día, ¿no? Muchas gracias. Yes.